Ser mamá es un camino maravilloso que viene acompañado de grandes retos. En este espacio hablemos de todo lo real, inquieto, divertido, inspirador y retador que conlleva ser mamá. Yo soy Sofía Rendón, una mamá con las mismas dudas que tú y esas ganas de formar para trascender. Bienvenidas a nuestro espacio Entre Mamás. Bienvenidos a un espacio más Entre Mamás. Hoy tenemos, como dije, estamos de manteles largos porque tenemos una invitada súper top. Es Eva Trujillo, quien es graduada del TEC de Monterrey con mención honorífica. Tiene un posgrado en medicina de adolescente y adulto joven en el Boston Children's Hospital de la Universidad de Harvard. Tienes demasiados reconocimientos, una maestría en tecnologías de educación y aspirante a doctorado de biomedicina. Les decía que hasta nerviosa porque la escucho desde hace tiempo y la conozco desde hace tiempo. Y me complace en decir que tiene ya 25 años con Comenzar de Nuevo, que es una asociación que trabaja con temas de trastornos de conducta alimentaria. Es una mujer que está en la lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas de México en el 2023. Ha sido oradora en foros internacionales, nacionales, ha dado más de 300 conferencias a nivel mundial, 37 países. Está en TikTok, está en Instagram, bueno, está en todos lados. Y hoy estás aquí en Entre Mamás. Bienvenida, Eva Trujillo. Esta es tu casa y sabes que eres súper bienvenida. Muchas gracias por esa introducción. Estoy súper honrada de estar aquí, emocionada. Yo también. Me gusta mucho hablar directamente con las mamás, entonces creo que tener este espacio es genial. Sí. Has tenido o han pasado por tu mano más de 9,000 pacientes, que eso también es algo muy importante. Y hace poquito tuve la oportunidad de convivir contigo en el evento que tuvieron de 25 años, donde empiezan sus festejos. Y ahorita vamos a platicar un poquito de ese evento y la pregunta que hicimos ese día. Hoy quiero primero conocer a Eva Trujillo y que me cuentes quién era Eva Trujillo en su adolescencia. Wow. Pues yo creo que era como cualquier adolescente. Soy la única mujer entre cuatro, o sea, 3 hermanos varones y yo. Uh-huh. Tuve una adolescencia, una infancia muy feliz. Yo soy originaria de Tampico, entonces viví en Tampico hasta los 15 años que empecé la carrera de medicina y me vine a Monterrey. Me considero ya para ahorita un poco más regia y tan pequeña porque pues he vivido el resto de mi vida aquí en Monterrey, con excepciones de salidas a estudiar fuera. Uh-huh. Y bueno, tuve una infancia muy normal, muy lo que yo considero normal. Claro. Tengo muchas amigas, extrovertida, introvertida, estudiosa. Siempre fui medio nerd. Ajá. Siempre fui muy estudiosa, tenía fama desde la escuela de siempre era que me pedían que quitara el brazo para poder copiar. ¿Y lo quitabas o no? Pues, a veces. Como soy zurda, no necesitaba porque todos se sentaban del otro lado y ya. Entonces, la verdad es que siempre me fue bien en la escuela y yo supe que quería ser médico desde que tenía... Mi mamá solía decir que a los 6 años decía que iba a ser médica de niños. Fíjate. Yo honestamente no me acuerdo de eso, pero ella decía que yo decía eso. ¿Cuándo fuiste consciente de que realmente esa era tu vocación? En la secundaria. Cuando ya estaba en secundaria yo estaba segura que quería hacer medicina. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Porque siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente y yo sentía que esa era la manera de hacer algo. En mis sueños más remotos, alguna vez quise yo soñaba con trabajar en la OMS y cambiar al mundo, irme de misionera a algún lado, a arreglar el mundo y ayudar a la gente. Entonces, se me atravesó el marido, entonces, bueno, me quedé aquí. Hay que ayudar al marido a salvarlo. Sí. Y la verdad es que hago mi misión de otra forma. Sí, me encanta lo que hago y pues bueno, así me llevó la vida. Realmente, el día que fui contigo a celebrar los 25 años de Comenzar de Nuevo, hiciste un comentario que a mí me causó mucha inquietud, que es el que nos hemos hecho preguntas sobre cómo ayudar a las personas que tienen trastornos de conducta alimentaria y seguimos con las mismas preguntas.
No quiero decir que no hay respuesta, porque sí ha habido grandes avances en medicina y en métodos y terapias y todo, pero la problemática sigue creciendo. ¿Qué crees que es el factor fundamental en donde está esa problemática atorada y que no podemos avanzar en encontrar esas respuestas? Gracias por esa pregunta, porque eso es algo, es como mi bandera desde hace un par de años. Yo he tenido la oportunidad de estar en foros internacionales, de representar desde presidencias hasta direcciones en organismos muy importantes. Y yo he puesto sobre la mesa esto, o sea, los que tenemos muchos años en este campo, estamos haciendo las mismas preguntas y todavía no tenemos respuestas. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Uh-huh. Algo no estamos completando, ¿no? Yo creo que un factor que por supuesto que influye es el gran estigma que existe en nuestra sociedad en general, hacia la salud mental en general, hacia los trastornos alimentarios, hacia los temas difíciles, ¿no? A veces siento que hay gente que piensa que si no hablo de eso no pasa, y eso es falso, pero desafortunadamente así lo piensan. Y entonces una de las tareas muy grandes que como institución nos hemos hecho en los últimos años es la divulgación, pero la divulgación basada en la ciencia, porque nadie cambia lo que no tiene idea. Yo cuando hablo en conferencias les digo, los ojos no ven lo que el cerebro no piensa. Entonces, si no pensamos que hay un problema, si no pensamos que podemos hacer un cambio para hacer una mejor sociedad, un mejor país, una mejor persona, pues nunca lo vamos a lograr. Entonces tenemos que empezarlo a pensar. Entonces yo creo que el estigma, específicamente en trastornos de la conducta alimentaria enfocada hacia el peso, hacia el cuerpo, hacia el género, o sea, ha sido un impedimento muy grande para hablar de este tema, uh-huh. Ha sido un impedimento muy grande para avanzar en los tratamientos, para avanzar en la divulgación. Ahí verídicamente nos hemos topado con lugares donde ni siquiera nos contestan, no quieren saber de nosotros o de nuestro tema. Claro. También creo que la falta de equidad en los tratamientos, desafortunadamente sabemos por reportes internacionales que solamente el 20% de quien padece un trastorno de la conducta alimentaria llega a tratamiento, y de ese 20% solamente el 35% recibe tratamiento especializado. El otro 65% tiene que recibir tratamiento de quien sea, como sea, y con los recursos que haya, y eso es a nivel mundial. Entonces, la verdad es que es la punta del iceberg. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. No se puede solo, no es una asociación la que lo va a hacer, lo tiene que hacer toda la comunidad. La sociedad. Uh-huh. Tenemos que lograr ese cambio, lograr esta equidad en el trato, en la oportunidad, y que eso nos permita llegar a las poblaciones más vulnerables, porque no nos damos cuenta, creemos que la persona vulnerable es quien ya padece un trastorno alimentario, y ahí ya vamos muy tarde. Uh-huh. Ahora con lo de nuestro aniversario, una de las cosas que planeamos es, por ejemplo, tenemos una carrera ahora en agosto, y luego tenemos un torneo de soccer infantil, uh-huh. Y luego tenemos una clase de yoga, una masterclass de yoga. Entonces la gente se me acercó a preguntarme, ¿y eso qué tiene que ver con trastornos alimentarios? Y le digo, es que queremos llegar a las poblaciones que no nos conocen. Claro. Queremos llegar a la gente que no sabe que existimos y que tienen una oportunidad de ayuda ahí, porque el principal problema de quien padece un trastorno de la conducta alimentaria no es tener anorexia, bulimia, trastorno por atracón o cualquiera de estos trastornos conocidos, sino es todo ese preámbulo que sucede antes de desarrollar el trastorno, pero que da las mismas complicaciones médicas y psicológicas que si lo tuvieras. Ajá. ¿Verdad? Entonces, es el caminito que va escalando y que todavía no sabe que va para allá. Exactamente, y que ahí es donde debe entrar la prevención, ¿no? Entonces, en algunos tipos de trastorno esto empieza desde la infancia, uh-huh. ¿verdad? En algunos otros empieza en la adolescencia. Entonces, ese es algo que la gente tiene que saber, porque hay diferentes detonantes, sí. en el tiempo, ¿no? Ahora, la información es conciencia. Entonces, una vez que tú ofreces esta información, te haces consciente de que eso existe, y como dices tú, los seres humanos somos estas personas que si no me pasa, no pasa. Y lamentablemente cuando te pasa, ya no sabes qué hacer, porque nunca tuviste la información. Entonces, algo que me gustaría platicar un poquito y que nos dieras cifras rudas al respecto es, hay un tema que se vincula este tipo de trastornos de conducta alimentaria a problemas de salud mental graves,
como es el suicidio. ¿Cuál es la estadística ahí, Eva? ¿La tienes? O sea, sí, te puedo hablar un poquito de eso. Mira, un porcentaje muy importante de pacientes, se calcula que es entre 4 hasta 6 pacientes de cada 10 que desarrollan conductas que se llaman autolesivas no suicidas, ¿verdad? Que estas conductas, desafortunadamente, en algunos pacientes sin la intención de matarse, pueden terminar en una fatalidad. Aproximadamente 3 a 4 de cada 10 pacientes que padecen un trastorno de la conducta alimentaria intentan una conducta suicida y 1 de cada 5 la logra. Es altísimo, es mucho. Es muy alto. En anorexia se habla de que tenemos pacientes de hasta un 26 hasta 28% de suicidalidad en anorexia como tal. Entonces, estamos hablando de conductas sumamente graves, peligrosas y que no conocemos. Y desafortunadamente hay un gran mito en la sociedad acerca de la conducta suicida. La conducta suicida es una conducta, valga la redundancia, y más de la mitad de quien logra el suicidio no tenían antecedentes de enfermedad mental, como cree la gente, porque la gente relaciona la conducta suicida con enfermedad mental y eso es falso, es una conducta y aproximadamente 7 de cada 10 personas que realizan la conducta suicida 1 hora antes de hacerlo no lo tenían planeado. Entonces, es algo que sucede muy espontáneamente. La mayoría de la gente que realiza la conducta suicida da lo que se llaman los, como datos de cierre, así como se empiezan a despedir, se hacen cartas, o sea, ciertas conductas que muchas veces pasamos por alto, ¿verdad? Y algo bien importante es quien lo intenta una vez, entre más veces lo intente, es más agresiva y más posibilidad de que se lleve a cabo la conducta. Okay. Y desafortunadamente, de hecho, este fin de semana hablé con alguien que su hija llevaba 4 intentos, pero ninguno le sale, doctora, porque se toma nada más 10 pastillas de no sé qué. Por eso, pero no estamos calificando cuántas pastillas se tomó, sino el acto, ¿verdad? El pensamiento, la conducta. Entonces, pero todo esto es porque da mucho miedo, claro. Hablar del tema. Incomoda. Hay muchos mitos, por ejemplo, si hablo de conducta suicida, induzco la conducta suicida y eso es falso, ¿verdad? Pero la realidad es que prevalece ese pseudoconocimiento en la población, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que cambiar y la única manera es informando. Yo siempre les digo a los papás, no importa si se quedan a trabajar o no con nosotros, pero tomen decisiones bien informadas. Tomen decisiones basadas en lo que sabemos que funciona. Claro. Porque yo estoy convencida, la literatura científica, por ejemplo, hablando de trastorno alimentario, reporta que en el adulto básicamente no hay ningún tratamiento que sea 100% efectivo y que el 50% de los pacientes fallan con los tratamientos. Sin embargo, yo estoy convencida que los tratamientos funcionan. El problema es cómo los aplicamos y qué tanto el paciente está consciente de la necesidad de hacer ese tratamiento, porque nadie cambia sin estar consciente. A veces es muy difícil, es lo mismo que una adicción, ¿no? O sea, es muy difícil hacerte consciente de que tienes un problema, porque a lo mejor la conducta alimentaria, y voy a hablar desde la ignorancia, como te dije al empezar el podcast, este espacio se trata de eso, de una mamá que no sabe sobre la información y que quiere saber. Muchas veces tú cuando ves este tipo de trastornos dices, ay, es que se le va a pasar, es una etapa. ¿Algo está buscando esa persona con este tipo de conductas? O sea, ¿es un padecimiento que es médico? ¿Es algo que se diagnostica porque tiene un desorden médico? ¿O es algo que aprendió? ¿O es algo que se le va a pasar porque es una chiflazón? O sea, ¿cómo se puede catalogar y cómo nos podemos informar sobre eso, verdad? Claro, mira, la conducta o la conducta alimentaria puede tener una función, ¿ok? Sin embargo, el desarrollar un trastorno alimentario es muchísimo más que eso, es muy complejo, tiene muchos factores que lo causan y así a muy grandes rasgos lo que yo te podría decir es, si yo dividiera cómo come la gente, tenemos la gente que come normal, la gente que tiene conductas disfuncionales con la alimentación o lo que en inglés se ha llamado como disorder eating, y luego tenemos quien padece un trastorno de la conducta alimentaria. Cuando
cuando yo hablo de alimentación, a mí me gusta mucho educar como yo veo la alimentación. Para mí la alimentación es como un universo enorme que está dividido en 3 pequeños subuniversos. Tenemos la parte física, donde se incluye toda la parte biológica, genética, porque por ejemplo el sabor de los alimentos, el gusto por los alimentos tiene un toque genético totalmente, ¿verdad? Wow. Entonces, toda esta parte biológica, física, genética es como un universo. Luego tenemos la parte psicosocial, ¿verdad? Hay un viejo dicho que dice hasta cuando nos morimos nos cafetean, entonces a través de la comida comunicamos, no hay abuelita que llegues a su casa y no te pregunte, te preparé algo, ¿verdad? Y la parte psicoemocional, ¿verdad? La alimentación de más o de menos o muy desordenada puede hacer que tengas una montaña rusa de emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien come normal es aquella persona que estos 3 subuniversos los tiene en un balance de alguna manera. Es una alimentación que tiene un patrón regular, normalmente son 3 comidas al día, 1 a 2 snacks. Es una persona que come con el objetivo de nutrirse, de sentirse bien, de tener energía, de sentirse feliz, que de repente puede comer por antojo, que de repente puede comer por compromiso, y todo eso es normal. ¿Ok? Es una persona desde la parte psicoemocional que esté estable emocionalmente, desde la parte psicosocial. A través de la alimentación no nada más se nutre, sino que cumple un objetivo de socialización, y los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y normalmente quien come en esta forma normal no pasa más de un 15 o un 20% de su día que está despierto en estar pensando en qué comí, cuánto comí, qué voy a hacer con la comida, qué le va a pasar a mi cuerpo, engordé, no engordé, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos la gente que come en forma disfuncional, y en ese rubro a mí me gusta subdividirlo en 3 áreas. La primera parte es la gente que come en forma desordenada, ahí entramos muchos. Tengo exceso de trabajo, salí corriendo, no desayuné, cené cualquier cosa, o sea, todos estos cambios que hacemos en la alimentación que no nos impactan, ¿verdad? Luego tenemos la gente que tiene conductas alimentarias de riesgo, y luego tenemos la gente que tiene una alimentación anormal, ¿ok? Y entonces, dicho esto, y regresándonos a estos 3 subuniversos, quien tiene una alimentación disfuncional, ¿verdad? En cualquiera de los 3 rubros, la diferencia entre estos 3 rubros es que entre más avanzas, pues es más grave, ¿sí me explico? Pero basándonos en estos 3 subuniversos, quien tiene una alimentación disfuncional tiene desde la parte física, el comer hay un patrón caótico, o sea, no son esa rutina estructurada de alimentación. Se saltan comidas, su objetivo al comer es diferente a nutrirse, a sentirse bien, a tener energía, y normalmente está más asociado a que me quede una ropa, o tengo cierto evento social, o sigo una dieta preplaneada, o tengo un objetivo diferente a lo que a la función de la nutrición. ¿Sí me explico? Normalmente desde la parte psicoemocional, pues dicen que ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? Entonces la gente que es que altera mucho su alimentación tiene muchas altas y bajas en el estado de ánimo. Entre más restrictivo eres para comer, más déficit calórico tienes, el cerebro empieza a sufrir y se pone irritable. Entonces la gente se vuelve más ansiosa, más obsesiva, más enojona, más intolerante, más irritable. O sea, sí es verdad que te cambia el y humor. eso es biológico, ¿ok? Eso es un cambio biológico, tiene que ver con los nutrimentos. Desde la parte psicosocial te empieza a aislar, ¿verdad? Inicialmente puede ser algo muy sutil. Ay, no, yo no voy a esa cena porque no me gusta, porque estoy a dieta y no quiero cenar. Hasta cosas muy graves antes de un trastorno alimentario como tal. No quiero salir de mi cuarto porque no quiero que nadie me vea a comer. ¿Sí me explico? Entonces se va alterando ese balance, y la gente que tiene esta alimentación disfuncional pasa en promedio entre un 30 hasta un 65% de su tiempo despierto en estar planeando la comida. ¿Qué voy a comer? ¿Cuánto comí? ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo con lo que comí? Si comí esto, entonces le quito a esto. Si hice esto, entonces voy a hacer ejercicio. O sea, y hay muchísima gente que vive así todo el día. Yo digo que la mayor afectación de un trastorno alimentario, además de que te puedes morir, es que te baja del tren de la vida. Porque, por ejemplo, a veces les digo, si tengo una jovencita enfrente de mí de 15, 16, 17, 20 años, ¿verdad? Y todas sus amigas están pensando en dónde voy a viajar, qué voy a hacer, a qué carrera voy a estudiar, el novio, cómo flirteo, cómo aprendo mi primer beso, mi primer esto. Y ella está pensando en qué comí, cuánto comí, empecé, no me empecé, cuántas calorías tenía lo que comí. Entonces los baja del tren de la vida. Claro. Y el tren de la vida no perdona.
todos los que somos adultos sabemos que si se te fue el tren. Y te tienes que subir donde está. Entonces imagínate el tiempo que pasa o sea, el reto que es para, por ejemplo, alguien en recuperación de vuélvete a subir. O sea, a veces tengo jóvenes de 30 años que no saben cómo comunicarse con los chavos porque se quedaron a los 15. Pues que se dan a los 15 y a los 30 pues no tienen tiempo a aprenderlo y entonces no generan relaciones interpersonales, ¿sí me explico? Entonces te saca del plan de vida, ¿sí? Entonces, esa es la alimentación disfuncional. Y la alimentación disfuncional puede tener las mismas complicaciones que si yo te dijera tienes anorexia, tienes bulimia, o sea, tienes un trastorno alimentario. Ahora, ¿qué es un trastorno alimentario? Hablando de esos 3 subuniversos, yo lo he definido en base a definiciones científicas como son enfermedades mentales graves biológicamente influenciadas, es decir, cambia la biología por tu nutrición y eso influye en la respuesta psicosocial y psicoemocional que son conductas, pensamientos y emociones disfuncionales acerca del peso, la figura, tu cuerpo, lo que comes y que impactan de alguna manera en algún área importante de tu funcionamiento, sea en tus relaciones interpersonales, en el área académica, en el área laboral, en el área familiar. Entonces, cuando el trastorno alimentario se va posesionando de tu vida, ¿verdad? O cuando tu forma de comer, tu pensamiento, tu conducta, tus emociones se van posesionando de tu vida, es cuando empiezas a desarrollar el trastorno alimentario. O sea, esto no sucede de un día para otro. La mayoría de nuestros pacientes empezó su primera dieta. Desafortunadamente ahora lo vemos más chiquitas, antes oíamos 11, 12, ahora oímos 7, 8, 9 años y llegan con nosotros de 16, 17, imagínate, ya una con un década de pensamientos disfuncionales hacia la comida, pero llegan hasta esa edad con nosotros porque fue cuando bajó de peso gravemente o cuando la pescaron vomitando o cuando lo pescaron tomándose anabólicos, ¿sí me explico? Entonces, pero ya traemos una década, claro. Una década que además, donde viene la confusión de lo que me preguntabas es, la sociedad lo aplaude porque no hay persona que modifique su peso hacia abajo, que no llegue alguien y le diga qué bien padre, te ves, qué bien te ves, qué estás usando, pásame la receta, la gran cantidad de medicamentos autoprescritos por la gente, o sea, realmente es muy, pero muy difícil entender que algo está mal cuando todos los de tu alrededor lo siguen haciendo, primer lugar. Y segundo lugar, muy difícil recuperarte cuando todas las señales que ves allá afuera te dicen que estás equivocada en esa recuperación. Ahora, algo muy importante de lo que acabas de decir, creo que muchas personas le echan la culpa a el entorno, es decir, a las redes sociales, a los estereotipos de belleza, que obviamente tienen una responsabilidad. Sin embargo, entramos en una discusión a veces en donde, digo, no contigo, sino entre mamás, en donde la responsabilidad inicial empieza en casa. Es decir, tus hijos te escuchan expresarte sobre otras personas calificando cuerpos. Tu propio cuerpo como señora o como mamá, obviamente necesitamos, y vaya que no sé cómo expresarlo, pero ahí va. Cuando una mujer se convierte en mamá, tu cuerpo cambia. Es más, cuando te vuelves señorita, cuando te conviertes en mamá, cuando pasas la menopausia, o sea, es un proceso que tu cuerpo obviamente va a cambiar. Y déjame agregar, aún y cuando sigas pesando lo mismo, y aún y cuando te hagan mediciones y tu porcentaje de grasa y de músculo sea exactamente igual, pero la forma del cuerpo cambia. Exacto, entonces ya en la menopausia es la pancita, o sea, es diferente y dices tú, oye, los brazos de repente ya aguadillos, o sea, y tienes que ir abrazando cada etapa, porque cada etapa tiene algo bueno, ¿no? Pero el hecho de cómo verlo en casa quiere decir mucho a qué va a pasar de ti en ese entorno que hoy nos aplasta. Porque tú y yo podemos hablar de los trastornos alimentarios y de educar a los chavos y de darles información, pero si van a tu casa y en su casa les dicen, ¡ay! Se ven al espejo las mamás y dicen, híjole, es que parezco un tambo, es que ya todo lo que tú y yo estamos haciendo vale gorro, ¿me explico? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar estos temas desde casa? ¿Qué nos recomiendas a las mamás hacer? Porque lo tenemos en nuestras manos y nadie
nadie, estoy segura, de las mamás quiere vivir un trastorno de conducta alimentaria en sus hijos. Eso sí, te lo aseguro. Eso sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, yo te diría que todas estas comentarios que son bien intencionados, tanto de la familia como de los profesionales, de control del cuerpo, control del peso, es eso, tienen una buena intención pero muy malos resultados, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Te voy a contestar la primera parte de tu pregunta. No toda la gente que hace dietas desarrolla un trastorno de conducta alimentaria, ¿ok? El déficit calórico, o sea, lo que es una dieta restrictiva, es el eje central de la mayoría de los trastornos de conducta alimentaria. De ahí parte. ¿Okay? Pero no toda la gente que lo desarrolla, que lo hace, desarrolla un trastorno. ¿Por qué? Porque hay que tener una vulnerabilidad. Es como el cigarro causa cáncer. No, todo el mundo. No todo mundo que fuma tiene cáncer, ¿ok? Sin embargo, sí tienes complicaciones por fumar. Se te ponen los dientes amarillos, te puede dar enfisema, siempre traes flemas, ¿verdad? Te falta el aire. Bueno, lo mismo sucede. No desarrollas necesariamente un trastorno de la conducta alimentaria porque para eso hay que tener una vulnerabilidad biológica, genética, temperamental. Sin embargo, de desarrollar una mala relación con el peso, la comida y tu cuerpo de por vida, puede ser que no te salves, ¿verdad? Eso es número 1. Y número 2, el factor de mayor riesgo de protección para evitar los trastornos alimentarios y el riesgo futuro a obesidad es controlar la insatisfacción corporal. Y la insatisfacción corporal se controla a través de la alimentación, o sea, hay muchas formas, ¿verdad? Pero a través de la alimentación con las comidas en familia. Y en nuestra sociedad urbana lo hemos perdido, porque tienen muchas actividades. Yo me canso de tratar de hacer que las mamás no coman en los carros, por el amor de Dios. Yo entiendo que las prisas y los cambios, pero no tienen por qué estar en todos los niños. Tienen que ser niños, tienen que comer en familia, en su casa, sentados en la mesa, no en medio de un carro, en medio de la carretera, claro, ¿verdad? O sea, hacerlo de vez en cuando, lo entiendo, pero todos los días. Sí, ¿verdad? Como rutina. Y sabiendo que el factor que se ha estudiado de mayor protección para la disfunción alimentaria es comer en familia. Wow. Y eso, a ver, Eva, por ejemplo, el comer en familia, ay, es que son 1000 dudas. El comer en familia puede detonar también el hecho de la no aprobación. Te lo cuento porque de repente ves a este niño o niña que tienen cuerpito de niño, o sea, en donde tienen su pancita, etcétera. Comes en familia y entonces la mamá, oye, ya comiste muchas galletas, oye, no te comas tantas tortillas, oye, esa comida en familia, o sea, no es la comida en familia a la que te estás refiriendo, ¿verdad? Por supuesto que no. Mira, nuevamente nos vamos a regresar a hablar de conducta. Ajá. Nadie cambia una conducta si no la quiere cambiar. No importa cuánto te digan, no importa cuánto te castiguen, ¿ok? ¿Qué pasa con esos niños que todo el tiempo les están no con la comida? A los 2, 3, 4, 5, 6 años, pues no tienen otra opción más que hacer lo que les digan. Pero ¿por qué los picos de obesidad infantil desde la parte conductual empiezan a los 7, 8 o 9 años? Porque ya ellos son los que mandan sobre la comida. Exactamente. Y porque te empiezas a enterar que roban al hormiguito la comida de la lonchera y te empiezas a enterar que traen en la mochila un chorro de paquetitos vacíos de lo que encontraron. Y porque llegan a la fiesta y en lugar de estar jugando están arriba de la mesa de comida, porque pues no, eso no lo tienen en otro lado. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, la peor estrategia para ayudar a un niño a que se regule con la comida es estar encima de él diciendo que no. Esa es la peor estrategia que hay, ¿verdad? Amén. Esto es muy complejo, Sofía. No creas que es tan straightforward. No, o sea, claro, no es nada más sé, así. Porque ahorita mi siguiente pregunta es decirte, oye, a ver, está la obesidad y están los trastornos de conducta alimentaria en cuanto al tema restrictivo, es decir, anorexia, bulimia y todo esto. Ambos extremos, porque yo los veo como dos extremos, uno es comer mucho y el otro es no comer, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encuentras el balance? O sea, ¿cómo tú como papá dices, oye... Hay que irnos a la zona gris, ni blanco ni negro, hay que irnos a la zona gris, ¿verdad? O sea, es, si hay que ayudar a nuestros hijos a que aprendan a autorregularse con la comida, que escuchen sus señales de hambre y saciedad, pero no lo van a hacer si siempre les estamos diciendo qué hacer con la comida. Así es. O sea, no es hora de comer.
no puedes comer ahorita esto, ¿verdad? Hay que enseñarles cómo postergamos, cómo postergamos la recompensa, qué otras cosas podemos hacer que no sea a través de la comida cuando así se debe de manejar, ¿sí me explico? Claro. Cuando es suficiente, porque con mucha frecuencia también nos topamos con los niños que no comen lo suficiente, ¿verdad? Y hay cosas muy importantes que las mamás deben de saber. Hay una famosa teoría que le llaman la teoría de los 1000 días. O sea, el cerebro, las etapas de mayor crecimiento o de desarrollo del cerebro son en los 2 primeros años de vida y en la adolescencia, ¿ok? Antes de alcanzar la madurez, que llega entre los 26 y los 30 años de edad, la madurez cerebral, ¿ok? Si en esos primeros 1000 días de vida o 2 años el niño no come lo que debe comer, no aprende toda esta autorregulación, ese cerebro sufre y así va a crecer. Y en la adolescencia, que es otro periodo de mucho desarrollo, si la persona, en lugar de ganar, una persona normal durante la adolescencia debe ganar alrededor de 18 kilos de peso, desde que inicia hasta que termina la adolescencia, y están empeñados en esta sociedad en hacer que bajen de peso, sin importar el peso previo. Porque antes veíamos pacientes que se consideraban en el rubro de cuerpo grande, pero ahora ni en eso. Los pacientes de cuerpo grande sufren todavía más, pero ahora no tienen que tener cuerpo grande para que los estén presionando para bajar de peso en la etapa de la adolescencia, cuando no hay una sola curva de crecimiento, y que vayan con sus pediatras y les pregunten que no sea para arriba. No hay una sola curva que no sea para arriba y a fuerzas quieren hacer esto. Entonces, esa factura, tarde o temprano, la cobra el cuerpo. Claro. Sea a través del desarrollo cerebral, sea a través del desarrollo de estatura, sea a través del desarrollo de los huesos, sea a través porque afecta cada órgano, cada célula, cada sistema del cuerpo cuando tú no comes lo que debes de comer. Y el principal problema está en el déficit calórico, que quieren que coman muy poquito y no dejan que, esto es algo que hay que trabajar como padres, el entender que hay todo tamaño de cuerpo y todo eso es normal. ¿Sí me explico? Algo que es bien importante, que creo que algo nos tiene que caer el 20, es que el peso es genético. Tiene un componente genético muy fuerte. Así como la altura. Entonces, me acuerdo perfecto que una chava que fue a darnos una plática nos decía, bueno, ¿cómo le haces para medir 1.75? Y entonces yo, pues no puedo. O sea, no me da ni con tacones. O sea, entonces dices, oye, ¿cómo le haces porque a fuerza quieres pesar cierta cantidad, cuando tu genética no te ayuda? No, antes creíamos, ¿verdad? Todos crecimos en esas creencias de el peso es resultado de cuánto comes y cuánto sacas, o cuánto ejercitas. Ahora sabemos, a través de la ciencia, que son más de 15 factores que influyen en el peso que tiene una persona. Y lo que come y lo que gasta es de los factores chiquitos, ¿ok? Que no impactan, de verdad, que impactan muy poco. Sí. Entonces, son demasiados factores los que impactan y yo creo que eso es algo que la gente tiene que saber. Ayer estaba en una plática con alguien y estábamos hablando acerca de los problemas precisamente que vemos de peso y de, más que de peso, de alimentación en los niños, y le estaba diciendo, desafortunadamente yo creo que en la próxima década vamos a ver una generación de niños con muchos problemas metabólicos, producto de todas esas dietas que hacen durante los embarazos o desde antes del embarazo, porque el cuerpo se tiene que preparar para ese momento de gestación. Exactamente, y la preparación que yo veo que hacen socialmente es déjame, me pongo a dieta porque me voy a embarazar, y se restringen, se desnutren, y así ese es el ambiente en el que va a crecer ese feto, posteriormente bebé, y obviamente como es un ambiente hostil, agresivo, el bebé va a desarrollar defensas metabólicas para defenderse de esa desnutrición in útero, y esas hacen cambios que llamamos epigenéticos, es decir, cambios en nuestros genes sin alterar el DNA, que son cambios debido al estilo de vida y que van a impactar en cómo se van a manifestar ya una vez que nazca. Claro. Entonces ya vas a tener otros trastornos, vas a tener otras enfermedades. Y lo que es peor, la ciencia ha podido hablar de que estos cambios epigenéticos nutricionales que ocurren durante estos periodos impactan hasta 2 generaciones posteriores. Wow. Entonces son tus hijos y tus nietos. Oye, y fíjate, ahorita que mencionas eso se me ocurre
que también las mujeres que están buscando, decías, oye, es que me pongo a dieta para embarazarme. Tu cuerpo al embarazarse requiere de muchos nutrientes, de mucha actividad energética, etcétera. Digo, no soy médico, ¿verdad? Obviamente, pero cuando te embarazas, tu cuerpo está trabajando a marcha revolucionada. Tienes a tu hijo, obviamente pasan ciertas cosas con tu cuerpo, a veces das leche o los amamantas, ¿no? Y no quiero saber la vejez de estas chavas, o sea, que vivieron a dieta, malnutridas, pues, ¿estás de acuerdo que ya en la vejez, pues, todo por servir se acaba, ¿no? Y la factura siempre se cobra. Y con cuerpos maltratados y sobre todo en esta revolución que necesitan para poder dar a luz, creo que, o dar vida, creo que es algo que tenemos que prestar especial atención. Hoy por hoy hay otra pregunta importante, Eva, que es, ya ahorita estos trastornos alimentarios no solo se dan en el sexo femenino. Hay muchos jóvenes varones que están enfrentando problemas de alimentación y trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Es correcto. Yo creo que, en primer lugar, porque empezamos a diagnosticarlos. Uh-huh. O sea, yo creo que han estado ahí. Ya existían. Ya existían, pero estábamos ciegos a ello. Mira, tan sencillo como que la investigación científica, bueno, la investigación, todos los cuestionarios que había para evaluar trastorno alimentario estaban mujeres en femenino. Sí. Tan sencillo como es, ¿verdad? O sea, era un área que teníamos descuidada, se empieza a estudiar cada vez más y nos estamos dando cuenta que antes decíamos, de cada 10 casos 9 son mujeres y ahora sabemos que posiblemente 6 a 4. Uh-huh. O sea, y que los hombres están sufriendo te repito, esto es tan complejo y implica tantos factores, pero desde los factores socioculturales, presiones para tener más que un cuerpo esbelto, un cuerpo musculoso. Entonces, los jóvenes varones generalmente desarrollan trastornos que tienen más que ver con la muscularidad, desarrollan trastornos y aquí para desarrollar la muscularidad hay que comer más, pero hay ese miedo a me voy a engordar, voy a acumular grasa, entonces empiezan a tomar sustancias o empiezan a vomitar. Es muy frecuente en hombres esto y desafortunadamente, tristemente lo tengo que decir, se los aconsejan en los gimnasios y lo sé porque me lo dicen mis pacientes. Uh-huh. Entonces, o sea, sufren otro tipo de trastornos no menores, uh-huh, igual de graves, igual el sufrimiento que tiene alguien que padece esto es altísimo. Lo que pasa es que lo que hablabas tú al principio era sobre todos esos pensamientos que tienes, pues obviamente el hombre que está en el gimnasio todo el día pensando en qué se está haciendo, cómo está quemando la grasa, cómo está poniendo el músculo, qué me tomo, qué me quito, pues es un trastorno ya. Totalmente. Entonces, y acuérdate que nuestro cerebro, o sea, nuestros pensamientos generan nuestras conductas generan nuestros hábitos y nuestros hábitos nos dicen cómo va a ser nuestro futuro. Uh-huh. Entonces tenemos que aprender a modificar eso para hacer hábitos más saludables, porque el cuerpo de moda, tanto en hombres como en mujeres, solamente el 3% de la población lo puede alcanzar, o sea, 3 de cada 100, en forma natural. Uh-huh. 97% de nosotros posiblemente tengamos que hacer modificaciones que nos hagan daño para alcanzar ese cuerpo, pero todos podemos tener un cuerpo saludable. Y yo creo que aquí se confunde mucho la gente y lo escucho con mucha frecuencia porque luego a veces oigo cosas como no, es que ustedes quieren romantizar la obesidad o quieren aceptar a todo mundo. No, se trata de que la gente entienda que puede ser feliz y que su valor como persona no está ligado a su peso, independientemente del tamaño y forma que tenga su cuerpo. Así es. De eso se trata, que la gente sepa que puedes tener logros, ¿verdad? Hay gente que verídicamente cree que no puede triunfar por su forma de cuerpo. Claro. Y eso es totalmente falso. O sea, tú puedes, cuando tú ligas esos valores tan importantes a tu peso, a tu tamaño de cuerpo, entonces tienes un problema. La gente tiene que llegar, ese término gris que hablábamos, a decir, mi valor como persona, independientemente de cuánto peso, independientemente si me gusto, uh-huh, ¿ok? Independientemente de mi tamaño de cuerpo,
yo puedo ser feliz y puedo ser exitosa. Claro. ¿Cuáles son señales de alarma? Señales rojas, red flags, que les dicen ahora. Pues hablando un poquito de cómo les dividí cómo es la alimentación, yo diría que cuando ustedes empiecen a ver que mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo, tiene cambios radicales en su forma de comer, cuando las 3 conductas básicas de disfunción alimentaria son restricción, atracón y purgación. Entonces, si yo empiezo a ver que o come muy poquito... Espérate, despacito. Restricción, atracón y purgación. y purgación. Ok, ¿Okay? Vamos a explicar cada una, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Entonces, restricción es comer o menos cantidad o menos variedad de lo que debo de comer, de lo que necesita mi cuerpo. ¿Ok? Atracón es comer una gran cantidad de comida. La definición oficial es comer una gran cantidad de comida en un periodo determinado de tiempo, generalmente de 2 horas, con la característica de tener una gran ansiedad y pérdida de control al comer. ¿Okay? Eso está muy confuso, te lo voy a decir en pocas palabras. Sí, no, te lo comes todo en 2 horas. Comer mucha comida y sentir que pierdes el control. El paciente te dice, yo ya no quiero comer, pero no puedo parar. Hasta que no se acabe el pastel, hasta que no me acabo la bolsa de papitas, ¿sí? Okay. También hay atracones subjetivos, es decir, no es tanta la cantidad de comida, pero a mí me lo parece. Y siento que pierdo el control al comer. Por ejemplo, me comí, 4 quesadillas, ¿verdad? Eso puede ser algo muy normal, a lo mejor más para otras gentes, pero es algo muy normal. Pero yo siento que es demasiado y no podía no comérmelas. O sea, estaban en el plato y me las tenía que acabar. Okay. Eso es un atracón y ahí subjetivo. No sabes o no identificas lo que es la saciedad. Exacto. O sea, no identificas. Y sobre todo, bueno, hablando de cosas biológicas, porque todo esto está ligado a la neurobiología, es que a nivel cerebral te cuesta mucho postergar la recompensa, te cuesta mucho decir, a ver, espérame tantito, al ratito, ¿sí me explico? Okay. Y la purgación en nuestro campo, cuando hablamos de purgación, es básicamente deshacerse de las calorías o de lo que comí, porque siento culpa, porque siento miedo, por la razón que tú quieras. Entonces, la más frecuente es el vómito, seguido del uso de laxantes. Antes, esas son las purgaciones activas, pero hay purgaciones pasivas. Las purgaciones pasivas son el ejercicio o los ayunos, ¿verdad? Okay. Los ayunos, esas son purgaciones pasivas, y las purgaciones activas, la más frecuente es el vómito. Híjole, ¿qué onda con el ayuno intermitente y esas cosas? Mira, el ayuno intermitente tiene algunas bases de cómo ayuda a regular algunos problemas cardiovasculares y metabólicos, porque básicamente está basado en la restricción. Okay. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con la gente que hace ayuno intermitente? Como restringe, sin darse cuenta a lo mejor, o sin esa intención, pero restringen, hay un déficit calórico. Al haber un déficit calórico, pues bajas de peso. Y al bajar de peso, posiblemente se regulen algunos parámetros inflamatorios. Pero lo que no te dicen los estudios o la gente que lo hace es el seguimiento. ¿Qué pasa con esa gente que hace el ayuno intermitente y lo deja de hacer? Porque estás de acuerdo que vivir en ayuno intermitente es básicamente imposible, sí, ¿verdad? Hay demasiados factores en el día a día que van a hacer que lo sueltes. Claro. ¿Ok? Entonces, esto es como la industria de la dieta. La industria de la dieta se adjudica la ganancia, claro, cualquiera que come menos va a bajar de peso, ¿verdad? Pero nadie se adjudica la segunda parte, se la adjudican al paciente. Es que no siguió las indicaciones, es que no funciona, cuando es un mecanismo biológico. Si yo restringo lo que como, voy a bajar de peso, pero cuando empieza la señal de bajar de peso y empiezo a perder grasa y músculo, mi cerebro empieza a mandar una señal de alerta, hay que guardar, y entonces básicamente lo que sucede es que las hormonas que dan hambre se intensifican y las hormonas que dan saciedad bajan, y entonces empieza esta lucha en la persona de mi cabeza me dice no comas, pero mi cuerpo me dice tengo hambre, claro. ¿Verdad? Y entonces ¿qué pasa? La gran mayoría cede a eso, ¿verdad? Un porcentaje muy chiquito desarrolla el trastorno alimentario, pero la gran mayoría cede a eso, y ¿qué pasa? Empiezan a comer y comen mucho, porque esa es la señal que traen las hormonas de hambre acumuladas, y ese es el famoso rebote, ¿sí? Cada rebote te lleva un peso mayor al que empezaste. A los 2 años, al año de haber empezado una dieta, más del 30-35% de la gente ha recuperado el peso. A los 2 años es como el 85%, a los 5 años es el 100% de la gente.
y con propina, como digo yo. Sí, claro. En todos. Lo que pasa es que si dices que es un factor genético y ¿cómo biológico le haces contra eso? O sea, ¿quién eres tú para ir en contra de esa parte? Exactamente. Entonces, creo que es importante como tener esa información como para dejar de luchar. O sea, estás luchando contra algo que no vas a poder. Entonces, y como decíamos al principio, el cuerpo va a ir cambiando, menos te ayudas con ese tema, ¿no? Y nada más complementando lo que estás diciendo, ahí más de una persona debe estar pensando por eso, pero entonces me tengo que resignar a este peso, me tengo que resignar a este cuerpo. Yo lo que les invitaría es de verdad ser VIP. O sea, nuestro Body Image era lo Program. que te iba a decir. O sea, por ejemplo, tú hablas sobre un bienestar, un estado saludable de alimentación. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo logro? O sea, sé que tienes un programa VIP que buenísimo, pero en resumidas cuentas, ¿qué es ser saludable? ¿Qué es tener una alimentación saludable? Un cuerpo saludable es aquel que biológicamente, en esos 3 rubros que te dije, te mantiene en lo que se llama la alimentación normal. Biológicamente estás estable, no tienes esos periodos ni de comer de más en exageración, ni de restricción severa. Y digo en exageración porque todos podemos tener una sobreingesta de vez en cuando y eso no es anormal. Claro. ¿Sí me explico? Sí, vas a una fiesta. Exactamente. O sea, algo familiar. Pero la comida tiene un significado diferente a ¿qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Cómo me voy a ver? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a castigar por esto que hice? ¿Sí me explico? Entonces, en ese rubro te mantiene estable en el rubro psicoemocional, ¿verdad? O sea, me siento bien conmigo misma, mi valor como persona no está ligado a eso, me siento que yo puedo tener todos mis objetivos. Y en el aspecto psicosocial igual te permite esa socialización, claro, ¿verdad? Porque entre más... Yo digo que entre más reglas pones en la alimentación y más la disfuncionas, más te acercas al trastorno alimentario, independientemente si lo desarrollas o no. Hoy por hoy trabajas, iba a decir trabajamos, pero siento que ya somos muchos, pero trabajas sobre estas respuestas que queremos tener. Desde casa tenemos una gran responsabilidad para no caer en ese tipo de conductas. Todos estos hábitos, un hábito saludable, como decías ahorita, era tener 3 comidas en el día, 2 snacks, creo que eso es algo importante. Hacer comidas en familia. Hacer comidas en familia. El tema de la comida chatarra, el que calificamos como comida chatarra. ¿Qué tan recomendable es que obviamente a tus hijos les ofrezcas este tipo de alimentos, porque son alimentos al fin y al cabo, y que no los veas como algo que está sumamente mal? ¿Estás a favor de eso? ¿No estás a favor de eso? ¿Qué recomiendas? Yo creo que la comida es comida y debes de saberla comer en todo momento y en todo lugar. Entonces, si hay una situación donde yo nunca le digo a nadie, es más, en mi casa, que es tu casa, yo no tengo almacenado marinela y, o sea, claro, digo, no quiero decir marcas, pero no tengo almacenado nada de eso, simplemente pero si yo voy a un lugar donde hay, ¿cuál es el problema que agarre? Okay. ¿Cuál es el problema que me deje socializar con eso? Okay. ¿Sí me explico? Y sobre todo, que después de hacerlo, no me vaya con culpa. Claro. No me vaya pensando, bueno, mañana voy a ir 4 horas al gimnasio porque comí con mis amigas hoy. Claro. O me vaya pensando, no puedo cenar porque estuve merendando esto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, o sea, la comida es comida. No es premio, no es castigo. De hecho, en la educación de la alimentación, algo muy importante que como padres tenemos que aprender es a no dar ese concepto a los hijos. La comida no es premio, tampoco es castigo, es comida. Ok, es energía. Es energía, exacto. Ahora, yo me acuerdo haber empezado a platicar contigo hace tiempo y en algún punto me dijiste, ¿sabes qué, Sofía? Prepárate para quedarte sola. Es un camino difícil cuando empiezas a trabajar en prevención, cuando empiezas a trabajar con temas incómodos. Sé que lo dices a través de tu experiencia y quise mencionarlo porque quiero saber qué has perdido en el camino. Tú como especialista, y déjame decirte algo, como especialista y gran personalidad que eres y que vienes a dejar tanto en la sociedad, porque realmente lo que haces es un trabajo muy importante dentro de la sociedad, pero sé que has tenido pérdidas. ¿Cuáles han sido esas pérdidas más fuertes que has tenido en este camino que has transitado? Pues yo creo que cuando yo digo esto de quedarte sola es que hay veces que sientes que la lucha nada más es tuya.
de verdad. Y la verdad es que te diría que yo no tengo ningún problema ni en mi casa, ni en mi familia, ni nada, pero soy muy apasionada del tema. Tengo muchas hijas postizas, hijos postizos que de verdad me llenan el alma cuando se mejoran. Pero de verdad muchas veces sientes que estás solo, que estás luchando contra el mundo, contra los profesionales, contra la sociedad, contra la comunidad, porque como les digo yo cuando entreno gente que llegan a nuestro centro, les digo, bienvenidos al mundo al revés. Sí. Todo lo que han oído allá afuera en sus escuelas, en sus universidades, las nutriólogas, por ejemplo, todas las enseñanzas, aquí les van a hacer cortocircuito. Entonces tienen que empezar a leer mucho y entrenarse para poder ayudar a la gente. Entonces ahí es donde tenemos que poner el dedo. Ahora, algo te iba a preguntar, ¿qué ganas? ¿Qué gano? Me encanta lo que hago. Es una pasión para mí, de verdad. Sí sé, te he visto en acción. Me encanta lo que hago, me llena el corazón, la gran cantidad de gente que hemos tenido, que ha tenido la confianza en dejarnos ayudarles. Y de alguna manera para mí es parte de mi misión, porque te digo que en mis sueños más recónditos yo quería ser misionera. Si tú tuvieras oportunidad. Yo quería trabajar en la OMS. Ya sé, oye, ya estaba en la ONU. Sí. Entonces realmente pues, sí vas palomeando los sueños. Y si yo hoy te dijera, oye Eva, platica con esa Eva adolescente, ¿qué le dirías? Que lo vuelva a hacer, que el camino no va a ser fácil, que se va a topar con muchos obstáculos, sobre todo por ser mujer, pero que al final da muchas recompensas y que te lleva a buen puerto y que no puedes dejarlo hacer. Eva, platícanos y compártenos las redes sociales que manejan o que manejas para tener más información sobre estos temas tan importantes y que han salvado vidas. Claro, muchas gracias Sofía por esa oportunidad. Bueno, tenemos Comenzar de Nuevo. Lo principal, tenemos una línea de ayuda que está en nuestra página de internet, que es https://comenzardenuevo.org/helpline. Okay, que es nuestra línea de ayuda. Ahí hay contacto y orientación sin costo a través de correo, de chat y de teléfono. Okay. Y es una línea latinoamericana. Okay. Es una línea informativa, no es una línea de emergencias. Contactamos con las líneas de emergencias, por ejemplo, las líneas suicidas o de alguna otra cuando así sea necesario. Exactamente. Luego estamos en todas las redes sociales como Comenzar de Nuevo AC. Okay. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, sí. En todas las redes. Donde quiera los encuentras. Y tenemos como asociaciones hermanas que nosotros hemos hecho. Una se llama Habilita para Cuidadores. Uh-huh. Esta asociación nace de la necesidad que nosotros a lo largo de nuestra experiencia fuimos viendo cómo el hablar de cuidador a cuidador o de paciente a expaciente logra muchas cosas. Entonces claro. Quisimos crear un espacio para ellos. Entonces a través de unos papás que su hija se recuperó por completo empezamos esto. Uh-huh. Y ya estuvo aquí en el podcast. Tenemos las redes de Habilita para Cuidadores, tenemos nuestras redes de BIP, del Body Image Program, así se llama. Ese programa, quiero aventarme el comercial, es un programa que puede tomar cualquier persona. Es correcto. Y te da información sumamente detallada e importante sobre el tema de imagen corporal. Exacto, porque la insatisfacción corporal, vamos a decir que es el eje de donde nace la espiral para la disfunción alimentaria. Así es. Porque si yo no me siento cómoda con mi cuerpo, busco cambiarlo, el 1% de la población lo busca cambiar con el ejercicio, el 99% lo busca cambiar con lo que come. Entonces, la insatisfacción corporal es la que nos lleva en esa espiral hacia la serie de conductas inadecuadas para el control del peso. Okay. Entonces, por eso es tan importante. Y el BIP ha demostrado a través de la ciencia que ayuda al mejoramiento de la función psicosocial, a prevenir los trastornos alimentarios, a disminuir el riesgo futuro a la obesidad y ayuda a disminuir las conductas de dieta. En resumidas cuentas, trabaja con nuestra cabecita para que todo funcione y nos sintamos bien con nuestro cuerpo. Es correcto. Y bueno, estoy encantada de tenerte aquí en el podcast. Gracias, hasta igualmente. Que se me hizo. Sí. Y la verdad es que sé que el trabajo que haces es un trabajo súper arduo, es un trabajo que amerita 1000 aplausos.
Y desde mi perspectiva que trabajo en el tema de prevención, creo que necesitamos mucho de darnos la mano, de apoyarnos entre todas las asociaciones que buscamos prevenir y trabajar con la juventud en estos temas tan importantes de salud mental, porque creo que ambas que somos madres y la gente que nos ve y nos escucha, estamos ocupándonos de dejarle un mejor mundo a nuestros hijos. Y como bien dijiste, pues esto abarca generaciones mucho más allá de las de nuestros hijos. Entonces te agradezco en nombre de la sociedad por todo lo que haces y te reconozco, aunque no necesitas mi reconocimiento para nada, pero tu gran trabajo y obviamente aplaudirte todo esto que eres y que haces y que nos regalas. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros y gracias a ustedes por permitirnos llevarles esta información y nos vemos la próxima.